Muy buenos días a todos. Un gusto darles la bienvenida a este panel sobre el rol del aceite eléctrico en el calentamiento de los transformadores, soluciones prácticas. Mi nombre es Karina Montes, soy parte del equipo de marketing de Schutz. Antes que nada, quiero agradecerles por acompañarnos hoy. Sabemos que su tiempo es valioso y precisamente por eso hemos preparado este panel con expertos de primer nivel, quienes nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre este tema tan relevante para el sector eléctrico. El aceite eléctrico juega un papel fundamental en el rendimiento y la vida útil de los transformadores, y en este panel vamos a analizar un detalle de los factores que influyen en el calentamiento de los transformadores y cómo el uso adecuado del aceite eléctrico puede marcar una diferencia significativa. Para abordar este tema desde distintas perspectivas, tenemos el privilegio de contar con la participación de 3 expertos que nos brindarán una visión completa y profunda sobre el tema. El ingeniero Francisco Ortiz es ingeniero electricista con especialidad en sistemas de potencia, utilización y control, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con más de 10 años de experiencia en el sector eléctrico, especializado en transformadores. El licenciado Víctor Álvarez, nuestro gerente de calidad, cuenta con una licenciatura en análisis químico-biológicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y una maestría en administración de la Universidad del Valle de México. Además, es signatario autorizado en las áreas de química y electrónica por la entidad mexicana de acreditación. Ahora quiero dar una mención especial a nuestro invitado de honor, el maestro Jesús Félix Mejía Sánchez. Es un privilegio contar con la presencia de una figura tan respetada y con una trayectoria tan sólida en el sector eléctrico y educativo. Déjenme compartirles un poco sobre su impresionante experiencia. El maestro Jesús Félix Mejía Sánchez es un experto en el sector eléctrico y educativo en México, ingeniero por la Escuela Superior de Energía Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor jubilado con más de 50 años de experiencia. También cuenta con más de 25 años como miembro del Padrón Nacional de Auditores de la EMA. Una vez que nuestros panelistas hayan terminado sus intervenciones, comenzaremos a leer las preguntas que pongan en el chat y pueden obtener respuestas concretas a los desafíos que enfrentan en sus operaciones. Les recordamos poner su micro y cámara en silencio y cualquier duda o comentario ponerlo en el chat. Ahora nos apoyará a moderar este panel nuestro gerente de calidad, Víctor. Por favor, Víctor, adelante con la primera pregunta. ¿Qué tal a todos? Pues muy buen día. Nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Francisco, ingeniero Mejía, y a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos. El día de hoy vamos a estar abordando un tema en particular sobre el aceite eléctrico y este es su rol en el transformador y los procesos de calentamiento que ocurren en él. En aras de no obviar nada, si les parece, vamos iniciando con una explicación muy breve de qué es, en este caso, un fluido aislante, en particular el aceite eléctrico de origen mineral. El fluido aislante es aquel que va dentro del transformador para garantizar el aislamiento de componentes internos. Ahorita ustedes pueden platicar un poco más a detalle de esta función, pero la principal función de un fluido aislante dentro del transformador es la de enfriar y la de aislar. En ese sentido, hay diferentes tipos de fluidos que se pueden estar utilizando dentro del transformador. De origen sintético, sean silicones o ésteres, o de origen mineral, destilados de petróleo. En este caso vamos a enfocarnos más al aceite mineral que se obtiene a través del proceso de destilación de petróleo. El aceite mineral aislante, en este caso, pues es una mezcla de diferentes moléculas de origen parafínico, nafténico o aromático que se encuentran balanceadas en la composición del aceite. Cada una de estas moléculas aporta ciertas propiedades al aceite. En este caso, por ejemplo, si es más de origen nafténico o es más nafténico, tienen puntos de fluidez más bajos, puntos de inflamación más bajos, viscosidad e índice de viscosidad más bajo. Un parafínico tiene un punto de fluidez más elevado, tienen flash point más elevados y también su viscosidad suele ser más alta. Los aromáticos son los que no se busca que contengan gran cantidad del aceite, puesto que tienden a ser reactivos. El aceite debe contener un balance de manera natural entre todas estas moléculas para garantizar el cumplimiento de ciertas propiedades. Estas propiedades están normadas, en este caso por la NEMI 423, que es la norma que marca los parámetros químicos y eléctricos que sí o sí tiene que cumplir el aceite. Esta norma está basada en estándares internacionales, los cuales garantizan el uso seguro y eficiente de los fluidos dentro del transformador. Algunas de las propiedades que sí o sí tiene que cumplir el aceite es un parámetro de viscosidad máximo de 262 a 40 grados Celsius, flash point mínimo de 140 y factor de potencia y estabilidad a la oxidación. En particular, vamos a abordar brevemente algunas de las propiedades que afectan el incremento del transformador
La principal es la viscosidad. Si un aceite tiene una viscosidad mayor a los 12 centistoks, ¿qué pasa? Pues se vuelve mucho más difícil que circule dentro del transformador y por lo tanto el proceso de refrigeración pues se ve afectado. Si la viscosidad también es muy baja, podemos tener el riesgo de que se llegue a volatilizar y generar ahí una explosión o tener algunos riesgos en cuanto a seguridad. A mí me gustaría abordar de manera inicial una pregunta que tal vez es muy obvia, pero muchos químicos no conocemos, y es ¿cómo funciona típicamente, Francisco, un sistema de enfriamiento en un transformador? Primero que nada agradezco la participación del ingeniero Mejía en este panel que estamos realizando, un experto en el tema del transformador, cabalmente uno de los mayores expertos que tenemos en nuestro país. Regresando a la pregunta, el sistema de enfriamiento, vamos a hablar de un transformador de mediana potencia, un transformador de potencia, incluso en un transformador también de distribución, funciona a través de convección natural. En un transformador de distribución es muy fácil de ver, es de la parte caliente hacia la parte fría y va circulando de manera natural. Son transformadores que encontramos afuera de tiendas de convivencia, en postes, transformadores que encontramos en lugares muy cercanos, ¿no?, a nuestra vida cotidiana. Para los transformadores de mediana potencia y potencia que encontramos ya en subestaciones de distribución, en subestaciones de transmisión, en generación, en los diferentes tipos de generación que se tiene en México, directamente también funcionan a través de una convección natural, pero tiene un sistema de enfriamiento forzado generalmente para los transformadores de potencia. Puede ser que para algunos transformadores de mediana potencia no se tenga ese sistema de enfriamiento forzado. Es muy probable que sí, pero estamos hablando de un 50-50. Para los transformadores de potencia, generalmente estamos hablando casi del 100% de los transformadores llevan un sistema de enfriamiento forzado a través de ventilación forzada por algunos ventiladores hacia los radiadores. Pero en la parte interna, el aceite sigue funcionando a través de convección natural, desde la parte caliente hacia la parte fría del radiador. El aceite en este ciclo natural que puede tener dentro del transformador pasa de la parte fría, sube hacia la parte caliente y por misma gravedad cae en los radiadores, y al tener un sistema de enfriamiento forzado empieza a hacer una convección natural y una disipación natural de calor a través de una zona más fría del transformador, y así es como va generando esto. De acuerdo, muchísimas gracias, Francisco, por explicarnos esa parte. Ingeniero, un gusto y un honor tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Gracias. Responder algunas preguntas. Una pregunta en particular, con base a su experiencia, es ¿qué le pasa al transformador si llega a sobrecalentarse? Bueno, antes de dar inicio a la intervención, quiero agradecerles la invitación, la forma y el modo, y todo lo que me han brindado por estar acá con ustedes. Gracias. ¿Sí? Nos sentimos honrados y vamos a tratar de que las dudas que tengamos se disipen por medio del diálogo que estamos teniendo. Gracias. La temperatura en una máquina eléctrica como el transformador es una preocupación de forma constante entre los que se dedican a la fabricación y al diseño de la máquina. Inicialmente se parte del principio que nuestra máquina debe de tener la capacidad de disipar la temperatura que produce cuando está trabajando bajo condiciones nominales de carga. Dicho en otras palabras, se genera un calentamiento hacia el interior de la máquina, producto de las corrientes de carga y producto también de las mismas pérdidas intrínsecas que nos dan los materiales que le integran. Vale la pena señalar que el transformador está considerado como la máquina más eficiente inventada por el hombre. Esa gran eficiencia que tiene es producto de que, a diferencia de las máquinas rotatorias, esta no presenta fallas por rodamiento. Su núcleo permanece estático. Su función es recibir un determinado valor de tensión y de corriente
y transferirlo de un circuito primario a un circuito secundario, modificando las características tanto de la tensión como la corriente. El transformador puede ser elevador o puede ser reductor, dependiendo de la forma en que se conecte. También podemos establecer que una característica única que tiene la máquina es que recibe la energía, ¿sí?, de uno de sus circuitos, la pasa al otro circuito sin variar la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es un parámetro constante dentro de la máquina que da una garantía que la forma de onda que recibe es la misma forma de onda que sale al otro lado del circuito. Esta máquina, sí, como todos los elementos eléctricos, sufren calentamientos producto de la corriente que circula por ellos en su interior. El transformador de potencia, que es el que tiene integradas mayor número de protecciones para que en caso de falla, estas protejan al transformador. Okay. En una red eléctrica, en la que sea, sin la presencia del transformador, no es posible alimentar al sistema. Y si no se alimenta el sistema, de más le sirve que tengan los edificios más inteligentes, las ciudades más inteligentes, que todo sea súper inteligente por la electrónica que contienen, si no hay alimentación eléctrica. El transformador es la garantía que le da a los sistemas para una alimentación prácticamente constante y que debe de ser protegida, porque sin el transformador prácticamente no hay energía. El transformador es un dispositivo que además tiene la gran característica que opera en corriente alterna, ¿sí? En corriente continua no encontramos y no hay ese flujo, ese cambio de una onda senoidal que parte de cero, adquiere valores máximos, adquiere valores negativos, y esa es la inducción electromagnética que internamente se está dando dentro de la máquina, característica que no tiene la corriente directa. Los factores que de alguna manera provocan mayores calentamientos hacia el interior de la máquina, que fue la pregunta, es la corriente de falla llamada de cortocircuito. Okay. La corriente de cortocircuito tiene la gran característica de que la corriente tiende a infinito, mientras que la tensión se vuelve cero y la corriente toma la dirección de la fuente de alimentación. Y antes de la fuente de alimentación, pues está conectado nuestro transformador. Y antes del transformador, si la falla de cortocircuito viene de la carga hacia la línea, que generalmente el 90% de fallas son de esa naturaleza, debe de tener un sistema de protección que no permita que los ciclos de cortocircuito le peguen directamente a nuestra máquina, porque le envejece. Vamos a partir del principio que no la queme y que las protecciones estén bien calculadas, pero cuando la protección censa la falla, antes de entrar en operación deja pasar ciclos de esa corriente de cortocircuito, y eso debilita y le pega a la máquina porque la calienta, pero la calienta no solamente al núcleo, no solamente a la bobina, sino que calienta todo el conjunto interior, y el elemento que tiene la función de dispersar esa temperatura, pues es el aceite, ¿sí? Y además de eso, con sus características eléctricas, también debe de colaborar para que los elementos como el papel, el cartón, el papel craft, la pintura y todo lo que lleva al conjunto interior sufra la menor degradación posible, ¿sí? Hay otro problema grave por calentamiento en la máquina de referencia, que es el bajo factor de potencia. Se dice que el factor de potencia es un parámetro que depende única y exclusivamente de las características de la carga. A nivel mundial no hay para dónde hacerse. Existe la carga resistiva, la carga inductiva
y la carga capacitiva. El ángulo que se forma en los fasores de tensión y de corriente, cuando están en fase, es una propiedad que tiene la carga resistiva. Y es cuando se habla que el factor de potencia es ideal. Cuando el coseno de teta está atrasado, se dice que la carga es inductiva, ¿sí? Y cuando está adelantado, se dice que la carga es capacitiva. Okay. Las normas nacionales, al igual que las internacionales, dan o establecen una multa, ¿sí?, por tener el factor de potencia inductivo, que es el que generalmente se da en todas las redes de alimentación. Ahorita el factor de potencia que exige la norma es de un valor de 0.95, tiende a querer llegar al ideal, pero hasta ahorita no se ha conseguido. Si los valores son menores, hay multas; si los valores son mayores, hay un estímulo que da la Comisión Federal por este hecho. Okay. Otro problema que es muy frecuente encontrar en cualquier tipo de red trifásica es que la conexión estrella tiene sus 3 líneas de alimentación, pero también tiene el neutro, ¿sí? Se parte del principio, teóricamente, que las corrientes deben de estar balanceadas. Cuando en una red se da que las corrientes están balanceadas, la corriente que va a circular por el neutro debe de ser 0. Si las corrientes están desbalanceadas, si I1 es diferente de I2, I2 es diferente de I3, es producto de que hemos venido conectando las cargas en forma indistinta, ¿sí? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que el 90% de una carga está entre la fase 1 y 2, entre la 2 y la 3 tenemos un 5% y en la otra tenemos el otro 5%. Hay un desbalanceo enorme, las corrientes van a ser diferentes, y entonces el sistema comienza a hacer circular corrientes por el neutro. Este desbalanceo de fases trae como consecuencia lógica el calentamiento de las bobinas. ¿Y cómo se enfrían las bobinas? Pues con el aceite, ¿sí? Entonces, esa temperatura que la bobina está adquiriendo se la está pasando por inducción calorífica al aceite y comienza a degradarse todo el sistema interno, ¿sí?, producto de esos problemas. Cuando nosotros tenemos también casos conocidos como efecto Joule, que no es otra cosa más que la sumatoria de las RI cuadradas, la corriente, cuando adquiere su valor al cuadrado de la corriente nominal, pues produce un alto calentamiento dentro de la máquina. Y esto se debe generalmente a falsos contactos, a armados indebidos o a errores de mano, de conexión por parte de las gentes que hicieron el sistema, ¿sí? Hay otro problema grave cuando también el fabricante de transformadores pone una leyenda en la placa de datos y otra leyenda en el estarcido del transformador y le pone, por decir algo, 100 MVA, pero a la hora de la verdad no lo diseñó para 100 MVA, sino que lo diseñó por dar un valor arbitrario a 80 MVA. Cuando se pone a operar esa máquina, esa desde el principio de la operación, ¿sí?, si su valor nominal es prácticamente idéntico a la carga que se tiene instalada, ese transformador se va a supercalentar y se va a quemar rápido, producto de que su capacidad no coincide, ¿sí?, con la de la placa de datos. Ahí el fabricante está robando al que está comprando. Estos hechos de temperaturas que de alguna manera se dan en la máquina, la norma 169 ACE de vigencia del 2015 habla sobre una prueba de temperatura. Una prueba de temperatura que se le debe de efectuar a todos los transformadores que se producen en una fábrica,
pero no es una prueba de rutina, ¿sí? Es una prueba de protocolo para transformadores pilotos. Los transformadores de mediana potencia, los transformadores de distribución y los de alta potencia se ven sometidos a la prueba de temperatura. Afortunadamente, con la tecnología que se cuenta en los tiempos modernos, se puede estar monitoreando en forma permanente la temperatura que se está dando en una máquina de potencia, ¿sí? ¿Y por qué hablamos sobre los transformadores de potencia? Porque este tipo de máquina puede alimentar a N transformadores en los circuitos derivados, ¿sí? En los circuitos derivados que permiten alimentar a las ciudades más importantes como a las cargas menos significativas en poblados de baja población. Una gran ventaja que se tiene en estar monitoreando la temperatura es de que podemos ¿sí?, corregir los problemas en campo, muchas veces producto de que el mismo sistema nos está diciendo en dónde se está presentando el problema. Podemos poner termopares que miden la temperatura en la cabecera superior, en la cabecera inferior, dentro de los radiadores, en la parte media del transformador, y todas estas señalizaciones salen a un cuadro de cargas. Y cuando se recomienda que los inspectores de la subestación cubran 2 o 3 veces al día el monitoreo, pueden detectar que una de las fases está más caliente que otra, ¿sí? Y entonces se somete a una evaluación, a una investigación que apruebas para ver qué le está pasando a esa fase y tratarla de corregir. El calentamiento trae como consecuencia lógica que las máquinas se envejecen, ¿sí? Y trae también como consecuencia que el aceite, que es el dieléctrico y que es el medio de refrigeración de la máquina, vaya perdiendo sus características normales que vienen de un proceso de calidad dentro de la fábrica que ustedes no producen. Tenemos entendido, de que el aceite que ustedes están elaborando, ¿sí?, está en los más altos niveles de calidad a nivel nacional. Pero el problema en sí, yo creo que es estar monitoreando en forma permanente y constante, porque así como hablamos de la temperatura, así también podemos hablar de la presión, así también podemos hablar de la fuga del aceite en los transformadores. Todo se puede monitorear y se puede buscar qué cosa es lo que está sucediendo. En tiempos modernos, ¿sí?, aparte del cuadro de alarmas y todo lo demás, se cuenta con equipo que desde que entra uno a la subestación y conecta uno esos aparatos, con el puro nivel de ruido, se puede decir que hay problemas dentro de la máquina, ¿sí?, con el puro nivel de ruido. Entonces, la importancia que tenemos todos y la obligación que debe de ser un parámetro constante es de que las zonas que se están alimentando con nuestros transformadores sean de la más alta eficiencia, ¿sí?, y tengan también todos los medios, ¿sí?, para que en el menor tiempo se detecte cualquier tipo de irregularidad y se corrija. Esto ha llegado a tal grado que, por ejemplo, los transformadores de potencia traen analizadores de gases. Ya no hay necesidad de llevarlos al laboratorio, ¿sí? Ahí mismo podemos decir que se están presentando arqueos, por decir algo, entre el cambiador de derivaciones y las bobinas del transformador. Y esos arqueos están produciendo gases, y esos gases están produciendo envejecimiento, y ese envejecimiento puede traer como consecuencia que se salga de operación el transformador. Pero cuando se salga de operación es porque ya tiene una falla interna. Y si tiene una falla interna, así como podemos dejar a miles o a cientos de miles de familias sin energía eléctrica, ¿sí?, es el gran riesgo, no lo podemos permitir, y por eso el transformador juega el papel
totalmente importante en toda la red eléctrica. Sí, complementando lo que decía el ingeniero Mejía y retomando algunos puntos de lo que había comentado, por ejemplo, en la prueba de temperatura para transformadores de potencia, generalmente dura de 2 a 3 días este tipo de pruebas, ¿no? No es una prueba corta, es una prueba que somete al transformador a un estrés, y en el cual el sistema de enfriamiento, tanto como los ventiladores, que se va probando, y más si es un transformador de 2 pasos de enfriamiento, estamos hablando de que cada uno de los pasos, tanto de la potencia nominal al primer paso o al segundo paso de enfriamiento, se prueba la temperatura de estos transformadores. Por eso es un poco largo, ¿no? Esta prueba. Estamos hablando de 2-3 días. También dependiendo de la capacidad del transformador, puede ser hasta 4 días, ¿no? Bajo esta circunstancia, el aceite dieléctrico empieza a jugar un rol muy importante. La línea que nosotros manejamos en Schutz, la línea Electroschutz, tiene una capacidad calorífica, ahora en esta prueba, una capacidad calorífica y una conductividad térmica muy superior a la que se maneja en el mercado. ¿A qué me refiero con estos dos temas? Capacidad calorífica y conductividad térmica. La conductividad térmica es la rapidez con lo que el aceite manda el calor, y con esto coloquialmente hablando, manda la temperatura, manda el calor a disiparse hacia los radiadores, hacia el sistema de enfriamiento. Y la capacidad térmica que tiene es la cantidad de calor que manda hacia los radiadores. La línea Electroschutz ha ayudado a muchos fabricantes a reducir estos riesgos en esta prueba de temperatura, porque empieza a disipar el calor de una manera mucho más eficaz. Y también retomando el tema que comentaba el ingeniero, que puede haber descargas entre el cambiador de derivaciones o la bobina, y se empiezan a generar gases. Una de las principales causas de que se genere hidrógeno dentro del transformador son descargas parciales, pero que se tienen directamente por la humedad que se tiene dentro del transformador. Y uno de los factores muy importantes que generan humedad dentro del transformador es una mala inyección de aceite dieléctrico o un mal aceite dieléctrico de baja calidad. La línea Electroschutz tiene una cantidad de partículas por millón muy mínima en comparación a la competencia. Entonces hace que este aceite funcione de mejor manera como refrigerante, como aislante. En este caso de aislante, evita que se genere gases, siempre va a haber gases, pero se evita que genere mucho hidrógeno, lo permitido por la norma, para poder sacar lo que es el transformador de fábrica. Pero es muy importante que esta calidad de aceite sí se mantenga, porque la calidad del diseño del transformador, la calidad de pruebas que se tiene con los fabricantes, todo su diseño que están haciendo, la calidad de compra de materiales, de cobre, de papel, de boquillas, se ve comprometida con algo tan sencillo como con la calidad del aceite, porque el aceite le puede meter más humedad al transformador o lo puede reducir y ayudar en este tipo de pruebas. Sí, y recordemos que agua y aceite no se mezclan, y en este caso, cuando el aceite se expone a un factor como es la alta temperatura y también entra en contacto con agua, pues se cataliza en este caso la reacción de oxidación. Por eso es importante que el aceite cumpla con los parámetros establecidos en las diferentes metodologías para evaluar su estabilidad a la oxidación. El aceite no debe ser susceptible, en este caso, tener la mayor resistencia a estos fenómenos sin generar lodos y tampoco gases. Ahí nos platicaba usted ayer, ingeniero, un poco sobre algún caso que le tocó en el que el transformador comenzaba a calentarse, tenía algunas pérdidas, tenía ahí algunas fallas, lo destaparon, incluso encontraron algunos lodos. Sí. Ahí platícanos un poco como qué pasa con este tipo de eventos. Sí, claro que sí. Miren, las partes más sensibles para originarse fugas de aceite en el transformador son todas aquellas que llevan empaque. ¿Cuáles son? Las tapas de agujero de mano, la tapa principal. Hay fabricantes que en lugar de meter empaque, sondan la parte de la tapa principal. Okay. ¿Sí? Esta es más segura, pero tiene el grave problema que no se pueden hacer reparaciones
porque las tapas agujero de mano es el único conducto para llegar al interior de la bobina. En cambio, los que tienen la filosofía de que el empaque vaya en la tapa superior, se puede desmontar la tapa superior y hay mayor facilidad para un evento especial de campo. Las boquillas de los transformadores también van ensambladas por medio de empaques. Hay una parte que generalmente opera, que se llama válvula de sobrepresión, que opera cuando el transformador por alguna causa va adquiriendo presión, y muchas veces cuando la presión es enorme, el tanque se deforma, ¿sí? La bomba, ¿sí? Entonces, antes de que llegue a ese tipo de problema, opera la válvula de sobrepresión, se abre y llega un diafragma que se corre vía un resorte, y entonces se abre la válvula y se abandera. Si por alguna razón las protecciones que tiene integrados el tablero de alarmas no llega a operar, y el inspector que todos los días va por ahí, como ve todos los días lo mismo, no se da cuenta que la válvula está operada, entonces la humedad comienza a penetrar al conjunto interior del transformador por la tapa superior. Esa humedad, esa agua que está entrando, que está penetrando con el líquido refrigerante más la temperatura, se forman lo que le llaman sedimentos, pero no es otra cosa más que lodo, se descompone, ¿sí? Es un producto del petróleo, de degradación en forma natural se da. Entonces toda la cabecera superior del transformador se comienza a llenar de lodo, y ese lodo comienza a caer directamente a las bobinas. Tenemos que recordar que los transformadores de potencia, entre bobina y bobina, pueden llevar sistemas de aislamiento para que el aceite entre y salga, ¿sí?, por la bobina. En esos ductos se comienza a depositar el lodo, y entonces degrada directamente al papel, degrada directamente al barniz y degrada a la cabecera del nudo. Esa es una falla grave, ¿sí?, que para remediarla hay que probar el aceite, primero de ruptura dieléctrica, hay que probar la bobina por resistencia de aislamiento, hay que probar el factor de potencia, y hay que hacer las diferentes pruebas que garanticen que el aceite que contiene el transformador no está contaminado. Si el caso es de que está contaminado, pero el transformador lo retiramos porque estaba operando para darle el servicio, entonces hay que bañar y hay que limpiar esa bobina con aceite nuevo, ¿sí? Ya que se hizo ese método, entonces hay que meter aceite caliente a una temperatura de 50 grados centígrados, y hay que radiarlo, hay que estarlo radiando para enjuagar. Además del enjuague, hay que estarlo probando, ¿sí?, monitoreando, ¿sí?, porque sí va a ir recuperando y va a ir escupiendo la humedad interna que tiene tanto núcleo como bobinas, ¿sí? Ya que se hizo todo ese proceso, que puede dilatar hasta 15, 20 días, ¿sí?, pero no hay necesidad, es lo que nos va a llevar traerlo a la planta otra vez de origen. Entonces se toma la decisión con la resistencia de aislamiento. Desde luego se tienen que hacer las pruebas también de resistencia óhmica, relación de transformación, todas las que marcan la 169, para darnos cuenta que las pruebas indicativas nos dicen que sí se logró, ¿sí?, sacar la humedad y poner el transformador a operación. Si el proceso, ¿sí?, nos sigue diciendo que el transformador está con humedad, es factible conectar el transformador por el lado de alta tensión, poner en cortocircuito la baja tensión, y se llama cortocircuito controlado, porque vamos a comenzar desde un valor de corriente igual a 0, ¿sí? Y entonces vamos a simular con ese cortocircuito que el transformador tiene conectada la carga.
Y entonces sí lo vamos a hacer que escupa la humedad. ¿Sí? Claro. No va a quedar como nuevo, pero lo que sí debe de ser nuevo es el líquido refrigerante que le vamos a poner a la máquina. ¿Sí? Sellamos todo, lo ponemos en operación, lo dejamos en vacío, que trabaje 24 horas. Antes de eso, podemos sacarle las posibles burbujas que adquirió el transformador, golpeando las paredes del tanque con un mazo. ¿Sí? Y entonces, físicamente vamos a ver que la burbuja sale de entre los devanados de la bobina, o bien desde la parte, ¿sí?, más interior del tanque. ¿Sí? Si el transformador tiene radiadores, ¿sí?, hay que cambiar también el aceite de los radiadores. ¿Sí? Los radiadores de los transformadores de potencia traen también sus válvulas, ¿sí?, para medir la ruptura dieléctrica en cada panel de los radiadores. ¿Sí? Si tenemos problemas, por decir algo, en un panel completo, lo podemos abrir, lo podemos cerrar y lo podemos retirar. ¿Sí? Es una ventaja que tiene el transformador de potencia, ¿sí?, que no lo tiene el de mediana potencia. Podemos retirar todo el panel y darle el servicio que corresponde a los radiadores para evitar que en esas partes también la humedad se haya escondido o la humedad haya descendido, porque el agua es más pesada que el aceite y siempre tiende a irse a la parte inferior. Por eso la mayoría de los transformadores que tienen aceite producto del petróleo, sus válvulas de muestreo para la prueba de ruptura dieléctrica es en la parte inferior. ¿Sí? Porque ahí es en donde se van a depositar la humedad, ahí es en donde va a llegar el agua, y ahí va a ser la parte de mayor riesgo para la máquina. De acuerdo. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación. Nos estamos acercando al final de nuestra intervención en el panel. A manera de breve resumen, el aceite puede proteger el transformador si cuenta con la calidad adecuada. Por eso sí se deben seleccionar aceites que cumplan con todos los parámetros que marca la normativa aplicable. Ya para cerrar, nos gustaría escuchar de manera breve pues algunas de sus conclusiones antes de que pasemos a la sección de preguntas de la audiencia. Francisco, ¿qué me puedes dar? De manera breve, el aceite dieléctrico se vuelve un factor fundamental para evitar el calentamiento en el transformador. La calidad que maneja un aceite dieléctrico está determinando la vida útil de tu transformador. Existen diferentes tipos de problemas que surgen para un calentamiento de un transformador, como lo comentaba el ingeniero: desbalance de cargas, cortocircuito, tenemos también descargas parciales dentro del transformador. Podemos tener N cantidad de problemas que nos pueden generar un aumento de temperatura no deseado en el transformador. El aceite dieléctrico nos puede ayudar, nos puede alargar la vida del transformador de una manera considerable si tenemos un buen mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos del transformador, pero si tenemos una muy buena calidad del aceite. Lo que había comentado el ingeniero, la humedad es uno de los principales factores de calentamiento que se tienen. Entonces hay que buscar evitar la humedad dentro del transformador, y si nosotros estamos ingresando un aceite de baja calidad en el cual la humedad está presente, pues también tenemos ahí algunos riesgos. Uno de los factores muy importantes para determinar la humedad muy rápido dentro del aceite dieléctrico es la prueba de tensión de ruptura dieléctrica, que la norma nos pide 30 kV como mínimo. Tenemos un aceite que tiene 31, 35, cumple, pero la línea Electroschutz dobla lo que es la norma. Estamos hablando de tensiones de ruptura dieléctrica arriba de los 60 kV, entonces ese es un factor importante, y esa es una de las conclusiones que podemos llegar de cómo te puede afectar una calidad de aceite a la vida de tu transformador. Muchísimas gracias, Francisco, por tu participación. No, muchas gracias. Ingeniero, cerramos con broche de oro. Gracias. Miren, en realidad un gran enemigo para este tipo de pláticas, pues es el tiempo. Sí. Sí, es el tiempo, porque hemos dedicado parte de ello a hablar del lado de la baja tensión.
Pero también tenemos problemas en la alta tensión. La alta tensión se vienen las descargas atmosféricas, ¿sí? Los rayos, las sobretensiones, los switcheos que hace Comisión Federal en las líneas. No hemos hablado nada de eso por cuestión de tiempo, pero también hay protecciones contra esos valores de sobretensión que de alguna manera también envejecen a la máquina y le pegan, ¿sí? Un factor también súper importante que hemos omitido es la red de tierras, ¿sí? La red de tierras no es única y exclusivamente la protección de la máquina, sino que fundamentalmente es la protección para los individuos o para las gentes que de alguna manera trabajamos o reparamos o instalamos, ¿sí? Transformadores, ¿sí? Una red de tierras es el medio por el cual podemos pasar esa parte de la energía que de alguna manera está llegando a nuestra máquina, aterrizarla y que ya no sea de peligro, ¿sí? Entonces, yo sugiero, y podríamos continuar con los diferentes temas que están quedando pendientes, cuando ustedes nos dispongan. Nosotros estamos en la mejor disposición de participar con ustedes, dado que el producto que ustedes hacen, desde mi punto de vista, es netamente confiable. ¿Sí? Y muchas gracias por haberlo invitado. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a todos también. Con eso cerramos la participación del panel. Si tienen algún tema en particular que les gustaría abordar, por favor déjenlo en los comentarios, alguna aplicación práctica de la J123, los temas que comenta el ingeniero. Nosotros encantados de abordarlo en alguna otra sesión. Gracias y pasamos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, Víctor. Sí tenemos algunas preguntas de nuestros participantes y una de ellas es Saúl Dávalos, dice: saludos cordiales y es un honor tenerlos en esta cátedra. Tengo la siguiente pregunta: ¿cuál es la vida útil del líquido, ya sea del aceite mineral silicón FR3 Midel? Pues como tal, la vida útil de tu aceite va a estar limitada en este caso a las condiciones de operación que puedas tener. Por ejemplo, si el aceite está operando bajo condiciones ideales, puedes tener aceite debido a que no sufre degradación con tiempos de vida útil de hasta 40 años. O sea, silicón, incluso aceite mineral que se cuida de la manera apropiada, tienen tiempos de vida extensos. Si las condiciones no son las adecuadas, sea un éster, sea un silicón, sea mineral, la vida útil del aceite va a comenzar a degradarse. Al final todos tienden a esta inestabilidad al exponerse a ciertas condiciones. Entonces, va a depender muchísimo de las condiciones bajo las cuales se está operando. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Perdón, repetiré la pregunta, disculpen. ¿Cuándo es necesario hacer un filtrado de aceite? En cualquier tipo de transformador, ya sea de distribución, mediana potencia o de potencia, estará en función de los resultados que se tengan de la prueba de ruptura dieléctrica. Cuando nosotros hacemos esa prueba, estamos censando si el transformador en su conjunto interior tiene humedad. Si rompe, por decir algo, a una tensión de 18, 19, 20, 25 grados, de 25 kV, ese aceite tiene humedad, pero no es el aceite nada más, sino también es el conjunto interior. Hay que hacerle la prueba de resistencia de aislamiento para tener la plena certeza de que la humedad existe dentro del conjunto interior. La humedad se la podemos quitar al transformador vía los filtros prensa, que son muy, muy completos en la actualidad, porque no solamente quitan la humedad, sino que también retiran parte de las impurezas, y además de eso, calientan el aceite para volverlo a retroalimentar, ¿sí? Y se puede estar censando y midiendo en forma permanente cuántas vueltas, ¿sí?, se le puede dar al aceite hasta retirar el contenido de la humedad y hacerlo confiable. Si el transformador
está degradado, la degradación no se la quitamos con nada. Hay que lavar el conjunto interior y hay que cambiarle totalmente el aceite. Muchísimas gracias, ingeniero. Otra pregunta anónima dice, ¿el aceite mineral de Schutz es compatible con todos los modelos de analizadores de gases de las diferentes marcas o debe contemplarse algún proceso especial en la operación de un analizador de gases de cierta marca por el uso de un gas patrón, por ejemplo? No es necesario contemplar alguna situación diferente para un analizador de gases. Es compatible exactamente con todos los analizadores de gases. También depende mucho del fabricante del transformador. Si estamos hablando ya de un analizador de gases, es porque estamos hablando de un transformador de potencia, sobre la ingeniería que tenga para ese transformador. Pero nuestra línea Electroschutz, sea para aceites inhibidos o no inhibidos, es compatible con cualquier analizador de gases que se encuentra hoy en el mercado. A ver, si me permite, Santito, no solamente es compatible, la norma señala que la cromatografía de gases se debe de realizar para transformadores cuya potencia sea mayor de los 20 MVA. ¿Sí? No es correcto, por ejemplo, hacerle la prueba a un transformador de 1000, de 2000, de 3000 kVA, producto de que son valores muy pequeños contra los millones de elementos que contiene el aceite por partes por millón. Es correcto. ¿Sí? Entonces, la compatibilidad del aceite no tiene problemas porque los gases que se producen es universal, no hay más. ¿Sí? Lo que sí se debe tener mucho cuidado es que a la hora en campo de llevar los inyectores para tomar la muestra se tomen adecuadamente. No lo hace cualquier gente, no lo puede hacer cualquier gente. ¿Sí? Es correcto. Complementando lo que dice el ingeniero de la toma de muestras, Schutz ofrece ese servicio cuando tiene llenados en sitio. Damos una supervisión, se da una supervisión y nuestro personal está capacitado, está avalado a través de EMA y también confirmado ante la PEMA. Nada más era como un comentario de eso. Perfecto, muchísimas gracias, ingenieros. Vamos a leer unas últimas 2 preguntas para poder ya terminar para después ponerles un video, el cual les va a quitar muy poco de su tiempo. Y la última, una de las penúltimas preguntas es de Carlos Murillo. Afectación de armónicas en el transformador, ¿temperatura? En especial las armónicas de corriente. Las armónicas de corriente tienen la gran particularidad que se dan en la tercera, en la quinta, en la séptima y en la novena forma de onda que se da en el sistema. Las armónicas de mayor riesgo por su temperatura, decíamos que son las de corriente. Este tipo de armónicas producen calor que originan disparos falsos en las protecciones cuando los valores son muy grandes. Hay un requerimiento de ley que en la actualidad parece que ha estado pendiente, que es medir la calidad de la energía que se da en cualquier sistema de alimentación en cargas del lado de baja tensión. En los países avanzados no solamente se miden bajas, sino también se miden altas. Y se dice que esas son las redes inteligentes en las cuales se está censando la calidad de la energía que llega de parte del suministrador y la cantidad de energía que sale producto del propio consumo. En la actualidad, los circuitos impresos de la electrónica son los más responsables de deformar las formas de onda de la corriente alterna y sí producen calor. Gracias. Muchísimas gracias. Y como última pregunta, Arturo Ortiz dice, aquí le saluda el ingeniero Arturo Ortiz. Buenos días, felicidades por la excelente cátedra del ingeniero Mejía. Una pregunta, ¿el aceite de su marca cumple con las normas, pero ofrece algo más que otras marcas?
Sí, claro, ahí te podemos comentar un poquito sobre las propiedades. En particular, lo que hablábamos hoy, de temas de viscosidad, nosotros sí garantizamos el tema de que la viscosidad siempre va a estar dentro de lo que marca la norma, no está excedida, no vas a tener problemas en ese sentido de enfriamiento con nuestro producto. Otro es tendencia a la gasificación, nuestro producto cumple perfectamente con ese parámetro. Otro parámetro sobresaliente es la estabilidad de oxidación. Si bien la norma marca 195 minutos mínimos para la prueba de bomba rotatoria, nuestro producto anda por ahí de los 270 a 300 minutos. Además de eso, hay otras ventajas, como por ejemplo las entregas en sitio, la capacidad técnica para hacer procesos fuera de planta y no nada más entregar planta a planta, sino hacer descarga ya en la sierra, por ejemplo, para llenar transformadores. Es correcto, tenemos una capacidad logística muy grande, adicional. Podemos llegar a cualquier parte de México en todos los proyectos importantes de los últimos 2 años hemos estado presente. Podemos entregar en selvas, desiertos, en situaciones adversas. Hemos tenido situaciones muy complejas para las entregas y es un servicio que no cualquiera brinda. Adicionalmente de las propiedades excelentes que tiene lo que es el aceite dieléctrico, ofrecemos también esa capacitación y estas capacitaciones constantes que se tienen adicionales para saber cuál es la normativa, qué cumple la normativa, qué necesitas checar en la normativa para tener un buen aceite de calidad, cómo se interpreta la NMJ 123, cuáles son los parámetros. Adicionalmente, generamos siempre cursos para el muestreo, para la generación de gases en el aceite. Generamos cursos también para diferentes tipos de prácticas que se tienen en la NMXJ 123, de cómo hacer un muestreo de tensión de ruptura dieléctrica, de cómo hacer una prueba de factor de potencia hacia el aceite dieléctrico. No solo nos quedamos con el producto que tiene excelente calidad, sino vamos un poquito más allá de esto. Muchísimas gracias, ingenieros. Les comento que todas las demás preguntas van a ser respondidas vía correo electrónico. No se preocupen, se las vamos a pasar a los ingenieros para que se las puedan responder. Y antes de finalizar, queremos dejarles un video que les puede resultar muy interesante y después los datos de contacto para que puedan seguirnos tanto a nosotros, a Schutz, como a nuestros panelistas. Muchísimas gracias.